Bien, como se habrán estado imaginando, cuando yo les hablé de transistores, tipo juntura, que son los que estamos viendo, CNPN, PNP, PAR, Darlington, y dice, profe, ¿qué más? Y yo les comenté en algún momento que estábamos utilizando siempre la conexión de emisor común. Los transistores tienen tres patitas, claramente nos faltan las otras dos, colector común y base común. ¿De acuerdo? Que son temas que claramente tenemos que ver. Entonces, voy a hacer un repaso de 2 segundos de lo que ya vimos hasta ahora y empezamos con el nuevo formato de conexión. Si yo les muestro este circuito, más allá de qué funcione, qué componentes tiene y todo esto, y les pregunto, bueno, ¿cómo está conectado el transistor? ¿Está? Vamos a suponer que yo acá lo amplío y ustedes miran esta parte y me dicen, profesor, por la forma de estar conectado, esto es emisor común. El emisor es común, está a masa o está a fuente. La información entra por la base y sale por el colector. Al ser emisor común, la información entra por base y sale por colector. Perfecto. Entonces, cómo sería la conexión de este mismo transistor, pero en colector común? El colector tendría que ir o a fuente o a masa. Si estamos trabajando con NPN, el colector siempre tiene que ir hacia el lado de la fuente. No podemos mandar el colector hacia el lado de masa y el emisor hacia el lado de fuente. Eso solamente se haría en los PNP. En los NPN el colector siempre va hacia el lado de la fuente. Entonces, lo que yo podría hacer, y lo voy a hacer acá adelante a ustedes, así ven cómo hago el cambio, estos dos componentes, que es como si fuera uno solo, lo corro. Este transistor lo mando para arriba, ¿está bien? Y voy a conectar eso ahí. El colector lo estoy conectando en común, va directo a la fuente. También vamos a mantener la letra, aunque a esta altura más vale que sepan cómo se llama cada patita. Tenemos el emisor, tenemos la base acá. Bien, si está el colector como una fuente, jamás voy a dejar el emisor a masa, porque así conectado es un cortocircuito. Apenas le di un poquito de corriente a la base del transistor, el transistor deja pasar corriente, como no hay ninguna limitación, se me quema. O sea que este tipo de conexión jamás, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué voy a poner en el emisor? Justamente mi referencia de resistencia y LED. Esto, si quieren, lo pongo un poquito más arriba. Conecto, conecto. ¿De acuerdo? Bien. Esto, si quieren, vamos a acomodarlo un poquito. Esto ahora viene más acá arriba. Y la resistencia viene más acá. Esto, si quieren, nada más que para que quede más lindo, lo subimos. Bien. Acabamos de cambiar el mismo circuito, pero en vez de conectado como emisor común, lo pasamos como colector común. Al mismo transistor, NPN, el mismo LED, la misma resistencia, el mismo potenciómetro, la misma resistencia de base. ¿Va a funcionar igual? Ajá. Ese es justamente el tema que me interesa analizar, si va a funcionar igual o no. Si va a funcionar exactamente igual que antes, la verdad que no gané mucho. La idea es que no funcione exactamente igual que antes. Bien. Antes de probar el simulador, acuérdense que me gusta analizar los circuitos. ¿Está? Lo voy a llevar a 400, aunque alguna parte no la vean,
porque a mí lo que me interesa en realidad es la parte de acá arriba. Bien. El potenciómetro lo vamos a poner acá arriba de todo, o sea que la pata intermedia la llevamos a un extremo que es el extremo superior. ¿Qué voltaje va a recibir? 12 volts. ¿De acuerdo? Bien. Esta resistencia por ahora no le den bolilla. 12 volts. Acá, entre base y emisor, nunca puede haber más de 0,7. Si acá hay 12 volts y acá hay 0,7 y supongamos que no lo estoy quemando, acá habría 11,3 volts. Si acá hay 12 volts, acá habría 11,3 volts. ¿De acuerdo? Colector va a estar siempre en 12, o sea, no lo puedo usar como referencia. La salida ahora va a estar por el emisor. Si quieren, se los voy a poner como si fuera un lugar para que se ubiquen. ¿Está bien? Mi salida está por el emisor. O sea, si yo quisiera conectar otro circuito a continuación de este, es acá, es en este lugar. En colector común, la salida es por emisor. Si acá tengo 12 volts, acá voy a tener 12 volts menos 0,7, o sea, 11,3. Bien, ¿qué corriente me va a dejar pasar? Y acá viene algo muy interesante. Con 11,3 volts acá, que hagamos las cuentas más o menos 11,3 menos los 2, y teniendo en cuenta resistencia de un K, aproximemos que van a pasar 10 mA. Va a ser un poquito menos, pero aproximemos 10 mA. Entonces, ¿qué corriente va a pasar por acá? Máxima 10 mA, porque tengo justamente la resistencia que me lo está limitando. Esto sigue teniendo, supongamos, una ganancia de 100. Si pasan 10 mA por ahí, está pasando 0,1 mA por base. 0,1 mA por base. El transistor sigue amplificando. Entra 0,1 mA y salen 10 mA. Ahora, en voltaje, entran 12 volts y salen 11,3. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que yo lo llevo abajo de todo. Abajo de todo es masa. Entonces, la pata conectada acá me va a dar 0 volts. 0 volts acá son 0 volts acá, 0 volts acá. No puedo restar 0,7, no hay, porque tengo masa. Tengo 0 volts. Con 0 volts la corriente es 0. 0 por cualquier amplificación me da 0. El transistor está al corte. O sea, podríamos decir que antes estaba saturado y ahora está al corte. Pero ahora viene lo más interesante. Vamos a suponer que lo pongo justo a mitad de camino. ¿Qué voltaje tendría acá? Si en cada extremo tengo 12 volts, en la mitad tendría 6 volts. El divisor resistivo, cuando hay dos resistencias iguales, me da la mitad de voltaje. O sea que acá habría 6 volts. Si acá habría 6 volts, vamos a suponer que por acá haya, si quieren, esta resistencia yo la saco y después. Acá hay 6 volts, acá habría 6 menos 0,7, 5,3. Esta resistencia con el LED recibirían 5,3 volts, que es más o menos la mitad de 12, o sea que dejaría pasar más o menos 5 mA. O sea, el LED prendería a la mitad. ¿De acuerdo? ¿Qué voltaje saldría acá? Esto mismo de acá menos 0,7. Entonces, resumamos. ¿Qué voltaje obtengo a la salida? Prácticamente el mismo de la entrada menos 0,7. Si lo que 0,7 hago de cuenta que no están, obtengo a la salida casi el mismo voltaje que a la entrada. Entonces uno diría, profe, no estoy amplificando nada. Yo en la conexión con emisora masa, un voltaje muy pequeño a la entrada que me variaba, me daba una gran variación de voltaje a la salida.
acá no estoy ganando nada. Entonces le digo, claro, en voltaje no ganas nada, pero en corriente sí ganas. Entonces, justamente a este tipo de conexión en colector común se lo suele llamar amplificador de corriente. No me amplifica voltaje, me amplifica corriente. Entonces, por ejemplo, yo podría utilizar esto para meter acá la señal de un micrófono. La respuesta es no. Un micrófono básicamente es como una resistencia que me va a variar un poquito con el sonido. O sea, va a variar milivoltios. Va a variar milivoltios. Lo que me va a variar son milivoltios. Si yo acá varío 10 milivoltios, en el emisor voy a tener los mismos 10 milivoltios. No me está amplificando voltaje. ¿Está bien? O sea, el voltaje es 1, la ganancia es 1. 10 milivoltios en la entrada, 10 milivoltios en la salida. Entonces, ¿me serviría para amplificar, por ejemplo, sonido de un micrófono? No, no sirve para amplificar sonido de un micrófono. Y entonces, ¿para qué lo puedo utilizar? Y justamente cuando a mí lo que me interesa es a la entrada tengo un rango muy grande de voltaje, pero lo que yo no quiero es que me esté chupando corriente. Les hago, por ejemplo, un planteo que después lo tenemos que repasar en la práctica. Cuando yo en un circuito mido con el tester voltaje, si el tester me estuviera chupando corriente cuando yo lo conecto, esa corriente que me está chupando me cambia todo mi circuito y me está afectando las corrientes y los voltajes de mi circuito. Un tester no debería dejarme, no debería chuparme prácticamente nada de corriente. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera medir voltaje sin chuparle corriente, utilizo un tipo de circuito que esté basado en colector común. No amplifico el voltaje, lo dejo tal cual, pero la poquita corriente que la conecto por acá, la amplifico muchas veces por acá, y ahí sí tengo mi circuito que consume corriente y con eso mido el voltaje. ¿De acuerdo? Y se lo voy a mostrar funcionando para que terminen de ver cómo es el tema. Acá arriba estamos con el potenciómetro arriba de todo, acá tengo 12 volts. ¿De acuerdo? ¿Cuánto voy a tener acá? 11,29, o sea, 11,3, porque me está restando 0,7. Con 11,29, fíjense que me está dejando pasar 9,5 miliamperes, o sea que prácticamente el LED está prendido. Si lo llevo abajo de todo, tengo 120 microvolt, es 0, ¿está bien? 0 volt. Acá tengo, está bien, esto es culpa, que me esté marcando 3 milivolts es culpa del LED, pero tengo 0 amperes absolutamente apagado el LED. Ahora, vamos a un 50%. Vamos a hacer que muestre. Bien. 50% es justo la mitad, ¿de acuerdo? Divisor resistivo, repasen el tema, tengo 12 volts, tengo 0. Acá tengo 5,69 volts. ¿Está bien? Esto es porque estoy consumiendo un poquito de corriente, podría ser un potenciómetro de 10K en vez de 100K. 5,69 menos 0,7 me da 5,0 volt. El LED prende a la mitad. Fíjense que justamente me está dejando pasar 3,8 más o menos 4 miliamperes. Entonces, fíjense el potenciómetro. A medida que yo subo, a medida que yo voy subiendo, el LED mejora un poquito más su luminosidad. A medida que voy bajando, el LED disminuye su luminosidad. ¿De acuerdo? O sea, ven
que me va siguiendo todo el potenciómetro, todo el rango del potenciómetro. Estamos haciendo lo contrario de los circuitos anteriores que amplificaban voltaje. Entonces, una variación pequeña en el potenciómetro me daba mucha variación en el LED. Acá no. Acá yo puedo moverme con todo el rango, y el LED me va siguiendo todo el rango. De hecho, este tipo de circuito se utiliza mucho cuando yo tengo, por ejemplo, una fuente de 12 volts. Imaginen que acá la salida yo quisiera tener un voltaje determinado. Vamos a insertar un voltímetro, ¿está bien? Nosotros acuérdense que no terminamos de ver tester, pero yo les hice una prueba, ¿está bien? Ingreso un voltímetro que lo voy a conectar a masa. El voltímetro quiero que me mida voltaje, ¿está? Entonces yo quiero tener acá 5 volts, porque quiero tener 5 volts. Listo. Regulo mi potenciómetro en el valor exacto y yo acá tengo 5 volts y acá lo que yo quiero, conecto el circuito que yo quiera, que necesita 5 volts. ¿Qué pasa si ese circuito necesita 100 mA de corriente? Ningún problema, porque como el transistor me está haciendo ganancias de corriente, para tener 100 mA de salida, basta con tener 1 mA a la entrada. Con 1 mA el divisor resistivo va a variar muy poco y esos 5 volts de salida van a ser muy estables, muy estables. Ustedes ya lo vieron en electrónica, pero por las dudas. Si yo pongo un divisor con 2 resistencias, ¿está bien? Imagínense que esto va a masa, imagínense que esto va a 12 volts, imagínense que yo pongo algún tipo de conector, ¿está bien? Imagínense que quiero poner un voltímetro que me diga a ver cuánto estoy mandando a la salida. Bien, si tengo 12 volts y es un K y un K, dos resistencias iguales de cualquier valor, me va a dar justamente la mitad de 12, que son 6 volts. Con un K estoy consumiendo mucha corriente. Imagínense que yo pongo 10K y pongo... No, dejémosle un K si quieren para que vean cómo es. Le dejo un K. Bien. Si yo pusiera acá vamos de vuelta. ¿Se acuerdan que acá tenemos 6 volts? Ahora, esto después lo volvemos a hacer, no se preocupen. Digo, qué bueno, tengo 6 volts, voy a conectar acá. Y ahora lo que yo voy a lograr es que mi LED prenda con 6 volts. O sea, voy a lograr que prenda menos. ¿De acuerdo? Cuando haga funcionar el circuito, automáticamente el voltaje de esta fuente, entre comillas, bajó a 4,3 volts. Y el LED está prendiendo por 4,3 volts y no por 6. Y vos decís, ¿pero por qué? Porque justamente como estoy consumiendo corriente, estoy afectando al divisor resistivo. O sea, esa resistencia acá arriba está en serie, pero esta está en paralelo con estas dos. Entonces la de acá abajo ya no es un K, es menor a un K. Serán 700K. Entonces el divisor resistivo ya me da otro voltaje. Conclusión. Yo solamente puedo tener un voltaje menor
con un divisor resistivo si prácticamente no voy a conducir corriente. ¿Cómo hago para no conducir corriente si quiero prender un LED? ¡Voilà! Transistor en colector común. ¿Está? O sea, justamente la ventaja es que acá no me va a consumir corriente. La corriente que consume a la salida lo que necesite, el transistor, como amplifica, en realidad es como si dividiera. Si acá preciso 10 mA, acá preciso 10 mA dividido 100. ¿De acuerdo? Precisa mucha menos corriente. Esa es la ventaja maravillosa de tener este tipo de sistema de transistor en colector común. ¿De acuerdo? O sea, acá tengo 5 volts y acá la corriente de que pasa son 12 microamperes. O sea, este divisor resistivo no varía. Y vuelvo a insistir que yo, por ejemplo, puedo regular 7,3 volts, puedo regular, por ejemplo, ¿ven? Con 2,27 el LED ya casi prende. 1,72 el LED se apagó, porque esto LED precisa, ¿se acuerda? 2 volts para empezar a conducir. Bien, entonces los transistores conectados en colector común se usan justamente cuando no quiero amplificar voltaje, sino que solamente quiero amplificar corriente. Esa es la gran ventaja. Yo podría hacer este circuito con transistores que fueran PNP en vez de NPN, sí, acuérdense que tenemos que invertir todo. El colector de un PNP estaría hacia masa, vendría el transistor, vendría la resistencia con el LED o lo que fuera hacia fuente, y la base seguiría estando de este lado. ¿De acuerdo? Pero sería este transistor conectado acá abajo, base para arriba y colector para abajo. Por ahora no hace falta que veamos ese tipo de conexión de colector común. Bien, la buena noticia para terminar es que la conexión de los transistores en base común tiene un uso muy específico que nosotros en general no lo vamos a utilizar. Entonces, las conexiones que sí vamos a utilizar es emisor común cuando queremos ganancia de voltaje o ganancia de corriente, y en colector común cuando no queremos ganancia de voltaje, pero sí queremos ganancia de corriente. Bien, con esto es suficiente como tipo de ejercicios para ver transistores conectados en colector común. Normalmente en colector común no se pueden poner muchas etapas, porque como justamente el voltaje es siempre el mismo, lo único que ganaría como ganancia de corriente es 1 multiplicado por otro. Para eso se utiliza un transistor un poco de mayor ganancia y